Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos al Banquillo. Les saluda Jackie Redondo. Hoy vamos a abordar un importante tema en materia de salud. ¿Hay o no hay anestesia en el sistema de salud a nivel nacional? Hay muchas denuncias que están replicándose hasta en los hermanos países como en El Salvador. ¿Cuáles son las problemáticas que se está enfrentando en estos momentos la Secretaría de Salud y cómo reciben esta dependencia? Vamos a darle la bienvenida a el viceministro de Salud, Eduardo Midense, a quien le agradecemos, viceministro, por estar aquí con nosotros. Bienvenido. Gracias por la oportunidad. Sé que este espacio nos ha llevado un poco de trabajo poderlo coordinar por nuestras agendas, ¿no? En ese sentido, gracias porque es un espacio que la Secretaría de Salud aprovecha pues para comentar las buenas nuevas en el sentido de lo que hemos venido trabajando con base pues a todo lo que conversaremos en esta hora de programa. Cuéntenos, primero que nada, ¿qué es lo más escalofriante que ustedes encontraron en esta secretaría? Bien, bueno, no sé si calofriante sería el adjetivo correcto a usar ante esta situación, ¿verdad? En el sentido de que el desorden institucional encontrado dentro de la Secretaría de Salud, pues fue inicialmente un desorden profundo, arraigado, en el sentido de que encontramos una Secretaría de Salud en crisis, altamente fragmentada, con deudas pues astronómicas que superan los 10.000 millones de lempiras y pues y que sofoca y trastoca áreas neurálgicas del funcionamiento en la provisión de servicios de Secretaría de Salud. A razón de eso, pues no encontramos convenios de alimentación para nuestros hospitales, temas de oxígeno, temas de fluidos, pues en el sentido propio de la operación. Cuando digo fluidos propios de la operación, es temas de sangre, es temas, como mencioné anteriormente, de oxígeno, el tema de los desechos biológicos, pero fueron cosas que al no existir una comisión formal de transición por parte de la administración anterior, pues es entendible de que ciertos procesos que estaban en pausas y es entendible también que ciertos procesos que no se corrieron durante el último trimestre, estos estaban en cero. Y lejos de eso, pues nos tocó arrancar desde el día cero que comenzamos, arrancar con temas de convenios para la compra, adquisición de oxígeno, compra, adquisición de medicamentos, entre otros. Y sobre la marcha, pues fuimos descubriendo todos estos temas, pues que contratos sin un sustento administrativo, sin una estructura financiera, pues temas gremiales que estuvimos los primeros meses en conjunto con los colegios profesionales que constituyen la Secretaría de Salud, entre otros, pues asociaciones, grupos de técnicos, dando forma y dando vida y tratando de plasmar y materializar pues lo que esta administración liderada por el presidente Juan Asfura Sabla quiere para la salud, ¿verdad? Destaquemos pues que la titularidad de la Secretaría de Salud la conduce el propio presidente de la República. Sí, y eso muchos sectores están criticándolo, viceministro, porque dicen que no se puede estar en todo, pero ¿a cada cuánto usted tiene comunicación con el presidente Nasri Afura, que está ejerciendo el papel de ministro de Salud? No, todos los días, mañana, tarde y noche. Y en efecto, recordemos que somos dos viceministros, el doctor Castillo y su servidor, bajo el liderazgo no solamente estratégico, sino también gerencial por parte del presidente de la República, como cariñosamente le conocemos, Tito. En este sentido, pues el presidente expresa su voluntad política a través de liderar este proceso. No es una situación fácil, como usted lo menciona, políticamente. En muchos casos muy discutido, en muchos casos pues no entendido, pero quiero que entendamos algo. Siempre como Secretaría de Salud hemos esperado la voluntad política por parte de nuestro primer mandatario, en este caso diferentes presidentes que ha tenido la nación para la salud. Esa voluntad política no solamente se expresa en la designación de un ministro afín a su visión o afín a su estrategia para la política pública en el sector salud, sino que también esa voluntad política a veces eh,
queremos que sea expresada mediante la toma de decisiones, mediante el ejercicio propio en la toma de decisiones. Y en esta ocasión, pues es el propio presidente, pues quien conduce estratégicamente y logramos nosotros como técnicos materializar un plan de gobierno, pues que se confió. Ese plan de gobierno es lo que hoy estamos viendo con las unidades médicas de atención comunitaria, el tema de la reducción mora quirúrgica, los nombramientos que hemos logrado hasta este momento colegiados, pues, con los diferentes colegios Sí. profesionales que constituyen la Secretaría. Bueno, viceministro, usted hablaba que han encontrado una deuda o por el orden de los 10.000 millones de lempiras. ¿En qué era esta deuda? Cuéntenos. Bien, recordemos pues que esto es tema gerencial, ¿verdad? Usted puede gerenciar una empresa pública o una empresa de capital privado. Y si usted no tiene clara cuáles son sus prioridades, en este caso la política pública sectorial en salud, que es la provisión de servicios, y por provisión de servicios entiéndase vacunas, primer nivel de atención, es decir, establecimientos o centros de salud, hospitales, contrataciones de especialistas, habilitaciones de nuevos servicios, entre otros. Ese debe ser el enfoque. Pero para ese enfoque usted tiene que garantizar los suministros, los medicamentos, la logística y los diferentes insumos que le permiten operar. La deuda se acumula cuando usted deja de pagar estos insumos y se suman intereses, cortan crédito, va perdiendo ese prestigio reputacional como Secretaría de Salud y eso pues hace que el proveedor eleve el costo porque tiene que ir sumado el tiempo que no le van a pagar. Por Sí. priorizar planillas, encontramos una relación totalmente inversa, ¿verdad? Más de un 65% en temas de pago de planillas sobre el presupuesto general de la Secretaría de Salud y apenas pues un 20% quizás para funcionamiento de la operación, dejando otro porcentaje para gastos meramente administrativos relacionados a los procesos de personal de recursos humanos y planilla. Hemos logrado una reducción. A este momento pues ya esa relación se va reduciendo hasta el objetivo y el propósito que este primer año logremos equilibrar lo que es recurso humano versus el pago para el proceso propio de provisión de servicios de la Secretaría de Salud. Cuénteme qué le han dicho sobre las investigaciones de los hospitales inconclusos que dejó el gobierno anterior. Bien, recordemos que estos están en este momento en una pausa técnica, ya están pues en manos de las instituciones pues contraloras, en este caso Ministerio Público y Tribunal Superior de Cuentas. Ellos son los llamados pues a emitir un juicio final sobre la decisión que se va a tomar sobre los mismos y sobre todo sobre los responsables en la conducción de este proceso. Nosotros como Secretaría de Salud vemos todo lo que es el componente técnico, provisión de servicios, gestión de recursos humanos, gestión de estos establecimientos dentro de una red hospitalaria, articular un sistema nacional de referencia-respuesta entre establecimientos de primer nivel y segundo nivel, ¿verdad? Ya el tema, pues, de un juicio, ya el tema, pues, de una consigna realmente de cuál va a ser ese, por decirlo de alguna manera no dramática, sino que destino final de los responsables, de quienes conducieron este proceso, corresponde a otras instancias como el Ministerio Público. Ok, perfecto. Algo que llama muchísimo la atención es que ustedes pues ya dijeron todo lo que habían encontrado, esta extrema deuda que realmente no me quiero ni imaginar. ¿Cómo le están haciendo para financiar esta deuda que dejaron en el gobierno anterior? Bien, eficiencia administrativa, priorización al momento de contratación de recursos humanos, pago de lo deudado. Realmente el presidente, pues al conducir y tener la titularidad de esta secretaría, es su liderazgo propio dentro del sector privado, su liderazgo dentro de las diferentes agrupaciones que componen Secretaría de Salud, ha favorecido y esa credibilidad y esa confianza que sobre él recae al ser el primer mandatario y titular de la Secretaría de Salud, pues nos ha permitido ir avanzando sobre cada uno de los pagos con proveedores, retomar esos créditos que se habían perdido y sobre todo retomar ese prestigio reputacional que la Secretaría de Salud dejó de tener. Bueno, ¿cómo están en el abastecimiento de medicamentos? Porque ustedes decían que habían encontrado en el almacén de medicamentos de la administración anterior muchos medicamentos vencidos. Bueno, ¿qué cantidad, cuánto dinero estamos hablando que se perdió? Bien, sí, el detalle es un tema de planificación, ¿verdad? Sí. Las compras
sí se realizaron, sí se ejecutó un presupuesto, sí hubo procesos, procedimientos de licitaciones públicas nacionales. A razón de ello, pues como periodistas pueden investigar y ver que sí realmente se hicieron procesos de licitación para garantizar el abastecimiento. ¿Qué es lo que pasa? Hay muchos medicamentos pues que no necesariamente son una política de alto volumen, es decir, que no necesariamente te recaen o son de consumo diario dentro de la operación de la Secretaría de Salud. Y al no moverse este medicamento y al no lograr una adecuada negociación con los proveedores, llega un punto en que estos medicamentos se vencen, superan los 100 millones materiales que no tienen uso en la Secretaría de Salud o que su uso es muy poco y este medicamento cae en tema de vencimiento. La sobrecompra o el sobrestock y no quiero que quede ese mal sabor de boca que no existía una adecuada planificación por la unidad de logística, medicamentos e insumos, pero al no realizar una compra relacionada con el consumo y al no realizar el análisis de los consumos promedios sobre los diferentes insumos que se compran, fácilmente usted hace una sobrecompra y fácilmente pues recae en temas de vencimiento, que es lo pues que diferentes medios de comunicación fueron invitados al almacén nacional y constataron in situ pues, el vencimiento de lotes completos de medicamentos. Bueno, hemos destinado este primer bloque solo a ver el tema de cómo ustedes recibieron la administración. Usted en diferentes entrevistas señaló lo del personal del Hospital del Sur, inclusive personas que no eran nacionalidad hondureña. ¿Qué pasó con toda esa gente? ¿Fueron cesanteadas? ¿Recibieron cada una procedimientos legales? ¿O todavía todo está bajo una investigación? Bueno, el Hospital del Sur que se está construyendo es un proyecto llave en mano con un consorcio internacional. Inicialmente se realizaron estas investigaciones en conjunto con Migración para determinar el estatus de estas personas, ¿verdad? Nosotros simplemente recibimos pues las planillas de la unidad administradora de fondos de cooperación externa, nos envía aquí a la Dirección General de Redes y a la Subsecretaría de Redes y en conjunto pues con coordinaciones y reuniones interinstitucionales, Migración pues tomó a bien el realizar estos operativos que usted mencionó. ¿Qué le podemos decir a esas denuncias de despido masivo o supuesto despido masivo de personal en diferentes áreas de salud? Bien, despidos masivos no lo llamaría de esa forma, sino que realmente nos encontramos en una situación de año tras año de un desorden institucional, una alta fragmentación entre la subgerencia de recursos humanos y la subsecretaría de redes y dirección general de redes. Es decir, que se tomaron muchas decisiones de contratación de personal supernumerario y que no necesariamente respondía o que no necesariamente su contratación se traducía en un impacto real en la provisión de servicios. Y eso es lo que nos ha pasado. Hemos tenido establecimientos de salud pequeños que realmente no necesitan la contratación de 2 o 3 médicos por turno, ¿no? Y en este sentido nos encontramos con diferentes establecimientos de salud de un primer nivel de atención donde tenemos contratados hasta 18 médicos. Y de esos 18 médicos cubrían turno A, turno B y turno C. ¿Cómo? Disculpe, volvamos a repetir esto. 18 médicos en un centro de salud. Correcto, y cubriendo fines de semana, entre comillas, y cubriendo turnos A y turno B y turno C, cuando todos sabemos que un centro de salud, pues usted va después de las 4 de la tarde y la mayor capacidad resolutiva que puede obtener en un primer nivel de atención es la estabilización y posterior referencia a un establecimiento de segundo nivel. Entiéndase un hospital de área, un hospital básico, un hospital regional o un hospital nacional de referencia. ¿Y qué hacían Entonces, estos médicos, viceministro? Entonces, si imagínese que turno C es el de la madrugada y ahí ni siquiera están abiertos. bien, esos son los temas que hemos venido eficientando, ¿no?
en conjunto con la Subgerencia de Recursos Humanos, en conjunto con la Gerencia Administrativa, haciéndose los análisis pertinentes de costo-efectividad. Y en muchos casos, estos despidos masivos que se denuncian ha sido un ordenamiento institucional, recontrataciones, traslados de muchos de los colegas, no solamente médicos, hablamos de auxiliares de enfermería, enfermeras profesionales, entre otros, trabajadores del sector salud, donde sí realmente exista esa necesidad. Lo que pasa es que hay una alta densidad de profesional sanitario en áreas metropolitanas y descuidamos lo que históricamente no hemos prestado atención. Ocupamos realmente que estos recursos estén donde la demanda los necesita. No podemos tener una sobreoferta en áreas metropolitanas donde realmente no hay una relación costo efectiva entre los resultados y el impacto esperado en salud. Y entiéndase esto en cuanto a las necesidades de que la demanda de la población hondureña genera, espera y estamos en la obligación de dar. ¿De acuerdo? En este sentido, el acceso a servicios de salud, esa brecha hay que irlo reduciendo. Y para irla reduciendo hay que pasar por un tema de ordenamiento institucional y parte de ello, pues, es reasignaciones, traslados. En muchas ocasiones sí han existido estos despidos, se ha hablado con cada uno de los diferentes gremios y se ha explicado cuál es la situación, porque no podemos continuar en una situación de desorden, de alta fragmentación, en donde realmente no exista una gobernabilidad. En este caso, sí hay gobernabilidad, sí estamos respetando los diferentes procesos institucionales y sobre todo tratando de reducir esa brecha en el acceso a los servicios de salud. Sí, claro que sí. Viceministro, ¿qué le decimos a estas personas que pertenecen a el gremio de salud, llámese médicos, llámese enfermeras, por el tema del salario atrasado, porque tal vez no tienen un contrato formal y que todavía se está realizando esa investigación de las funciones que ellos van a tener? Bien, bueno, licenciada, aquí su esposo es médico, conoce los diferentes procesos que se han manejado dentro del sector salud. Nosotros los médicos y los trabajadores de la Secretaría de Salud tenemos varias formas contractuales. Una, pues, es un contrato temporal, luego un acuerdo permanente y usted puede dar una cobertura a un interinato, ¿verdad? Un interinato, una persona que se va de licencia, una persona que falleció, una persona que se jubiló y esa plaza, pues, al no asignarse está disponible y se puede hacer una contratación de manera interina. Pero para poderlo realizar específicamente para estos trabajadores del sector salud que no han recibido, que no recibieron su pago de manera oportuna en el transcurso de este año, es el mismo tema del desorden administrativo que se encontró. No existía una resolución, una justificación o una razón del por qué se asignó estos interinatos. Y ese ha sido nuestro problema que nos ha tocado ir viendo uno a uno caso a caso, nominalmente, es decir, usted, licenciada Redondo, que se encuentra cubriendo un interinato en el Hospital del Sur, ocupamos identificar la persona que está cubriendo su plaza, por qué está cubriendo su plaza y si realmente usted se está presentando a este interinato, porque hemos encontrado personas que han estado contratados bajo esta forma que en ningún momento se han presentado a su centro laboral durante años. Y ese es el desorden institucional que estamos nosotros pues ordenando y llevando pues a cada uno de estas instancias nominalmente con gerencia administrativa, subgerencia de recursos humanos, subsecretaría de proyectos e inversiones para lograr materializar pues el pago de esto, porque es una situación penosa también para nosotros como empleadores el tener colaboradores, trabajadores del sector salud que aún no hayan recibido su pago, pero es una situación que los llamamos uno a uno, se han llamado aquí a la Secretaría a presentar pues cada una de la documentación que se ha requerido en su momento y es un proceso que ya se va avanzando. Recuerdo de que se hizo una reestructuración en el tema de recursos humanos por parte de la Secretaría de Salud porque encontraron algunas irregularidades también. Sí, mire, en efecto, eso fue uno de los procesos iniciales que se hizo para tomar una base o una línea base de partida en cuanto a reconocer el número total de empleados, bajo qué estructuras estaban y si realmente estos empleados existían dentro de los diferentes establecimientos que decían ser contratados, ¿verdad? Se ha tenido la costumbre de estar renovando automáticamente sin constatar realmente si el recurso todavía está
trabajando si el recurso realmente todavía forma parte de la Secretaría de Salud o no, o si este recurso en el mismo horario laboral no tiene otros contratos, en muchas ocasiones con otras instituciones del Estado. Quiero destacar la participación muy valiosa que ha tenido la Dirección de Servicio Civil en conjunto con todo su equipo técnico, que hemos tenido jornadas de 24 horas, 7 días a la semana, logrando pues reconocer el número total de empleados de la Secretaría de Salud, que recordemos que somos una secretaría adscrita al Servicio Civil y que todo este trabajo en conjunto se ha venido realizando no solamente con Servicio Civil, sino que con Secretaría de Finanzas, equipo técnico de finanzas y equipo técnico de otras instancias del Ejecutivo para poder tener realmente un reconocimiento del universo total, pues del total de empleados, colaboradores o trabajadores del sector salud para poder realizar oportunamente todos los procesos administrativos relacionados al pago de planillas, pago de cesantía, pago de colaterales, licencias, entre otros. Bien, muchas gracias, viceministro. Vamos a una breve pausa comercial. A nuestro retorno, ¿hay o no hay anestesia? Volvemos con esto y más. Y hasta países hermanos como El Salvador están publicando el tema de la falta de acceso a la anestesia general. ¿Qué le parece si vemos la denuncia y luego tenemos la respuesta por parte de las autoridades? Bueno, tenemos quirófanos vacíos, sin ninguna programación. Bueno, este mensaje es para la población en general, para comentarles que a nivel nacional, en los hospitales de Honduras, no tenemos anestesia para que el paciente pueda darle una anestesia general. Únicamente tenemos anestesia raquídea, que es dormir de la cintura para abajo. O sea, los pacientes que necesitan una cirugía, digamos, de miembros superiores, o los pacientes que necesitan ser operados de una vesícula, de cualquier cirugía que necesite anestesia general, no hay. Y como tampoco tenemos ministro de salud, pues él está nombrado ahí, pero él está nombrado como ministro, pero no resuelve. Lo único que han hecho son despidos masivos, eso sí han hecho despidos masivos. Pobrecito el gobierno, porque le vienen una cantidad de demandas, porque hay un montón de gente que inclusive tenían acuerdos y fueron despedidos, ¿verdad? Bueno, se ha hecho viral la denuncia de este médico de Comayagua que pues decía que no había anestesia general, que solo había anestesia raquídea y que pues no cuentan con la anestesia general. ¿Puede confirmar usted esta situación, doctor? Porque sí es algo que llamó muchísimo la atención, porque él mostraba los quirófanos, decía que en la sala de quirófanos se hacían 12 cirugías al día, pero que ya no podía hacer ninguna porque no tenían anestesia general. ¿Tenemos ese desabastecimiento de anestesia aquí en Honduras? Bien, en primer lugar, saludo al doctor Mendoza Portillo hasta Comayagua. Lastimosamente, pues no logró ocupar un curul en el Congreso en su candidatura por el Partido Libertad y Refundación, por el departamento de Comayagua. Hubiese sido oportuno pues contar con más médicos dentro del Congreso para que conocieran un poco más a profundidad pues lo que es la administración pública, los diferentes procesos que se manejan. El detalle pues, es el siguiente. El proceso de licitación de fentanilo el año pasado se hizo por ampollas de 2 ml. Este proceso pues no es el usual. La ampolla que se utiliza en el quirófano es de 10 ml. Fácilmente, al no comprarse la ampolla al 10 ml, hay un mayor consumo en el número total de la planificación. Es decir, licenciada, que usted realmente hace un proceso, el proceso está diseñado para, por poner un ejemplo, realizarse la compra de 10 ampollas de 10 ml para constituir 100 mililitros de fentanilo. Pero si usted hace el proceso siempre por las 10 ampollas y no verifica in situ que la entrega del medicamento no fueron ampollas de 10 ml, sino que ampollas de 12 ml, usted lo que realmente fue que compró 50 ml. Y lo que se traduce en la entrega a los diferentes centros hospitalarios solamente es la mitad de lo requerido, ¿verdad?
Ya esto no es una situación, ese mismo día, pues el director del hospital de Comayagua salió a aclarar cuál es la situación del abastecimiento del fentanilo. Ya se entregaron 3.000 ampollas de fentanilo a la red hospitalaria la semana anterior y estas semanas, pues anteriores que han existido. No ha existido un desabastecimiento de anestesia. A razón de ello, pues nosotros estamos reportando más de 1.856 cirugías electivas en nuestra red hospitalaria. De existir este desabastecimiento, no se estuvieran realizando ni tan siquiera los procedimientos de emergencia que se realizan en todos los quirófanos. Recordemos pues que este producto, aparte de que es de difícil acceso por los controles internacionales que existen sobre la producción, comercialización y adquisición del fentanilo, al realizar la compra de manera no adecuada, y destaco, la licitación pública nacional sí se hizo el año anterior y se realizaron la compra. Lo que no se realizó la compra fue por ampollas de 10 ml, sino que por ampollas de 2 ml. Entonces usted redució casi un 80% la cantidad disponible y aumentó en un 80% el consumo, el número de ampollas. Esto se traduce pues en que lo que usted planificaba para 4 o 6 meses lo va a consumir en un mes. ¿De acuerdo? Imagínese. Fue la licitación que se hizo el año pasado, se licitó el número total de ampollas, pero no se verificó la presentación de las mismas. Recordemos. Licitaron mal el año pasado, entonces, viceministro, y por eso estamos teniendo este tremendo problema que algunos especialistas aseguran que es por importación, por lo que está pasando a nivel internacional. No, se realizó un número total de ampollas, se licitó, se hizo la licitación pública para todo este año 2026. Lo que las ampollas de fentanilo, y esto es algo pues que los médicos deberían de aclarar, dada la responsabilidad que al ser mediáticos y como usted dice, al volverse casi virales por redes sociales, hay que verificar lo que se está hablando, ¿no? Y en este sentido, la ampolla de 10 ml, que es la que usualmente es para consumo de la Secretaría de Salud, se compró por ampollas de 2 ml. Entonces, la relación que expliqué anteriormente Sí, es lo que hace que se caiga fácilmente en un desabastecimiento, no por el número total de ampollas, sino sí. que por la presentación de las mismas. Ya recordemos que estamos en contexto de un fideicomiso, ahora que lo está ejecutando el banco, ya el banco realizó la compra de 8.000 ampollas, se autorizó también la compra directa a los hospitales, dado que en muchas ocasiones la droguería, por las diferentes políticas públicas que manejamos para la compra y adquisición de los medicamentos de nivel central, lleva mucho más tiempo, se está realizando compra directa también a nivel de cada uno de los centros hospitalarios, verificando ampolla que cumpla la especificación, que en este caso Secretaría de Salud, el consumo es citrato de fentanilo de 0.5 miligramos en ampollas de 10 ml, más no de 2 ml. Bueno, yo recuerdo que el diputado y médico Carlos Umaña, él decía que había una crisis aguda de fentanilo. ¿Qué volumen de fentanilo cuenta el gobierno pues, para poder ejecutar estas operaciones con anestesia general? Bien, recordemos que no vamos a continuar bajo esa práctica tampoco de consumo de fentanilo como anteriormente se venía manejando. Ese es un compromiso que tenemos como Secretaría de Salud en cuanto al control de estos diferentes medicamentos, pues que se prestan para otros usos, ¿verdad? Tenemos una política altamente, muy estricta ahora en cuanto a la dispensación del fentanilo para los hospitales, entre otros medicamentos de uso controlado de la Secretaría de Salud. No vamos a permitir y no se continuarán esas prácticas de desorden. O sea, no es un secreto a voces los problemas que hemos tenido en la Secretaría de Salud cuanto al uso de fentanilo, en cuanto a la muerte de colegas, incluso dentro de quirófanos por el uso de fentanilo, la comercialización de manera ilegal del fentanilo. Las denuncias pertinentes se han realizado ante el Ministerio Público. Tenemos investigación en curso, no solamente con instancias propias de la Secretaría de Salud, sino que estas pues ya las hemos pasado a otras instituciones para realizar las diferentes pues el total de la investigación y que se determine pues la acción que se va a tomar no solamente como Secretaría de Salud, sino que en muchas causas de encontrarse delito por el ente el Ministerio Público. Entonces, Bueno, en este sentido, licenciada, sí, no va a haber esa práctica de consumo desordenado del sí. fentanilo como se venía manejando.
es un uso controlado, es un uso verificado que se está haciendo también en cada uno de los quirófanos. Ya estamos dentro de la unidad de logística, medicamentos e insumos, facilitando otras instancias pues, para que nos permitan el control del fentanilo. Bueno, entonces, usted puede decirnos hoy por hoy que no hay desabastecimiento de anestesia general, así como medios internacionales ya hoy lo están titulando. No, no, realmente no hay desabastecimiento de fentanilo en la red hospitalaria. El proceso que se hizo de licitación pública fue un tema de no verificación en cuanto a la presentación del fentanilo que se compró. Se compró el número total de ampollas que garantizaban el abastecimiento de fentanilo para todo el año en una presentación de 10 ml que era la esperada, pero no se verificó esta presentación y se hizo la compra por presentaciones de fentanilo de 2 mililitros. Viceministro, ¿podemos entonces decir de que hay anestesia general en los diferentes hospitales del país? Sí, sí, podemos decir que sí hay el abastecimiento de fentanilo en la red hospitalaria del sistema público. Ok, perfecto. En cuanto al tema de la mora quirúrgica, cuéntenos cómo van esas cifras, porque sabemos de que las actuales autoridades han firmado un fideicomiso y que este fideicomiso están sacando las cirugías electivas que tal vez no se pueden sacar en los diferentes hospitales públicos, y se están haciendo en los hospitales privados. Bien, al cierre del mes de julio reportamos 1.689 cirugías electivas que se realizaron en 29 hospitales, ¿verdad? De estas 1.689 corresponden a un universo de 2.964 pacientes, personas que fueron programadas a realizarse, es decir, que estamos logrando una cobertura superior al 85%. Sí, en efecto, como usted menciona, hemos realizado una pequeña articulación con el sector privado que nos sirve para dar una respuesta inmediata, ¿no? Mas no constituye la respuesta total. De este número total de cirugías, destaco que se han realizado en el sistema público. Actualmente tenemos 157 quirófanos como Secretaría de Salud, de las cuales pues tenemos una ocupación funcional, es decir, quirófanos habilitados, 103 quirófanos que están trabajando en turno A y estamos habilitando en un proceso 87 quirófanos a un turno B. Es decir, que con esto estamos aumentando la capacidad resolutiva de Secretaría de Salud de un 21%. Venimos evolucionando de 1.100 cirugías mensuales y ahora estamos promediando entre 1.400 a 1.600, entre 1.700 cirugías electivas que se van realizando en el sistema público. Si bien es cierto, hay diferentes medios, diferentes colegas, diferentes políticos que han mencionado de que no se están realizando este número total de cirugías en el sector privado y que a razón de eso, pues la razón de ello, según su perspectiva, es el decreto de emergencia que se debe priorizar el sector privado, pero la priorización de la Secretaría de Salud es el fortalecimiento del sistema público, es la habilitación de más quirófanos y para la habilitación de más quirófanos se requiere la contratación de recursos médicos especializados para el cuidado y para la realización del procedimiento quirúrgico como tal. También el abastecimiento de todos los insumos que conlleva una cirugía y el cuidado del paciente. Destacamos la participación también del sector privado que hemos mantenido, que nos han apoyado con la realización de ciertas cirugías de pacientes que estaban esperando incluso más de un año por la realización de una cirugía. Pero nuestra prioridad y nuestro objetivo número uno será el fortalecimiento del sistema público, la habilitación de la totalidad de estos 157 quirófanos. A razón de ello, estamos próximos a entregar 11 quirófanos en el Hospital Escuela, más 3 que se suman que estaban inhabilitados por diferentes razones, ¿verdad? Entonces, en este sentido, el proceso, los procedimientos, las tareas y el trabajo de nuestra agenda en nuestro diario que hacer en la Secretaría de Salud es y seguirá siendo el fortalecimiento de la red hospitalaria pública de la Secretaría de Salud y el fortalecimiento del sistema público. Viceministro, ¿cuánta gente todavía está en lista de espera que esperan ellos que pues puedan hacerse una cirugía? Recordemos, licenciada Jackie, que esto no es un proceso estático, es un proceso dinámico. Pacientes que el día de hoy se realizó su evaluación
preoperatoria, esperamos pues que puedan realizar su cirugía en un tiempo menor a 90 días. ¿De acuerdo? Ese es el proceso de una lista de espera quirúrgica normal. Ahora, por diferentes motivos, ¿verdad? Propios del sistema, en muchas ocasiones propias de la oferta, tenemos la falta de especialistas, médicos que se jubilan, médicos que van a realizar una segunda especialidad, diferentes temas propios de la Secretaría de Salud que hacen que en muchas ocasiones esta oferta sea limitada y el paciente cae en mora, es decir, que llega a una espera de más de 90 días. En muchas otras ocasiones no solamente es tema de la oferta, sino que la demanda. Existen números de pacientes que caen en una lista de espera quirúrgica en centros hospitalarios, pero por diferentes motivos hacen traslado de domicilio, se realizan su cirugía en un centro privado y no se actualiza ese dato nominal dentro de la Secretaría de Salud en el departamento de segundo nivel. Es decir, que inicialmente nuestro universo total de pacientes en mora quirúrgica fue de casi 11,000 pacientes. Okay. Hemos ido evacuando mensualmente con un promedio entre cirugías electivas y pacientes en mora alrededor de 1,400 personas. Hemos mejorado 21% la capacidad resolutiva del sector público y hemos logrado aumentar en un número de 258, 300 cirugías mensuales en el sector público, promediando ahora entre 1,400 y 1,600 con la habilitación de estos quirófanos que mencioné. ¿De acuerdo? Pero recordemos que esto no es un proceso estático. Personas se operan, personas se evalúan y personas nuevas también se evalúan y personas nuevas también se operan. ¿Y por qué no reconocerlo y mencionarlo? Pues personas nuevas también caen en procesos de lista de espera quirúrgica y en muchas ocasiones, por los factores que mencioné, también pueden caer en un proceso de mora. El objetivo es que el paciente logre obtener esa respuesta y el propósito es también que esa respuesta sea en el sector público. Bueno, una veeduría social de la Asociación para una Sociedad Más Justa revelaba que de los 20 hospitales públicos y 10 del Instituto Hondureño de Seguridad Social en los 12 departamentos encontraban que 34% de los pacientes pues habían esperado hasta 6 meses para una cirugía y habían pacientes que les decían a ellos que todavía continúan esperando. ¿Esto es cierto? Bien, dentro de Secretaría de Salud, no contando el Instituto Hondureño de Seguridad Social, son 29 hospitales, los cuales estamos reportando en cuanto a capacidad de reporte de cirugías, ¿no? Capacidad quirúrgica. De estos 29 hospitales, estos pacientes que se encuentran en mora quirúrgica, no solamente hay pacientes que están esperando 6 meses, hay pacientes que han esperado más de un año y es el proceso que nominalmente hemos estado identificando. Parte de esa articulación público-privada también es la habilitación de un centro de llamado o un call center en el cual se está llamando a cada uno de estos pacientes para programar su cirugía en el sector público y un pequeño número también que se está operando en el sector privado. ¿De acuerdo? El propósito es cambiar ese no que usted mencionó, lleva 6 meses en una lista de espera quirúrgica que se convirtió en mora y traducirlo en un sí. ¿Verdad? Programar esa evaluación. Recordemos que hay que hacer una nueva evaluación preoperatoria. Los pacientes, las personas cambian, es decir, que mi estado de salud no es el mismo que yo tuve hace 6 meses o hace un año. Y a razón de ello, pues volvemos a realizar una preoperatoria. Por eso, pues es que tomamos a bien la creación de un centro de llamado o call center para lograr localizar estos pacientes que en muchas ocasiones no los encontramos, en otras ocasiones ya realizaron su cirugía en un centro privado o en muchas otras ocasiones han cambiado su domicilio. Entonces, si usted no identifica nominalmente a estos usuarios, ese número pues nunca lo va a cambiar. Y si usted no actualiza esos listados de espera quirúrgica y esos listados de espera para una cirugía que caen en mora, tampoco lo va a cambiar. Es un trabajo que hay que hacerlo de manera coordinada, planificada, con las diferentes instancias que tenemos dentro de Secretaría de Salud. Bien, vamos a una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar sobre el abastecimiento de medicamentos y cuáles son esos medicamentos que pues aún están registrando problemas en los centros de salud.
Bueno, estamos viendo que pues diferentes instituciones están manejando distintos porcentajes sobre el desabastecimiento o abastecimiento de medicamentos. Lo que sí logramos observar nosotros, y es bajo testimonios de diferentes entrevistados, es que hay desabastecimiento en medicamentos que son muy importantes para la gente que tiene cáncer. No nos vamos muy lejos, pasa en el Seguro Social, que sabemos que no es parte de la administración de la Secretaría de Salud, pero pasa también en el Hospital San Felipe. ¿Qué podemos decirle a la gente que nos está observando, viceministro, sobre el desabastecimiento de medicamentos en estos momentos? ¿En cuánto están abastecidos? ¿Cuál es ese porcentaje que maneja la Secretaría de Salud? Ok, quiero dejar claro diferentes conceptos que se manejan para la medición del abastecimiento. Uno es la medición que se hace con base a la receta médica del paciente, que es la mayoría, pues, de pregunta que se realiza en cuanto a la resolutividad o la respuesta que tiene con base a una receta. Y otro es el proceso propio de Secretaría de Salud en cuanto al abastecimiento según el cuadro básico de medicamentos. Es decir, una cosa es la oferta propia de la Secretaría de Salud, que en este caso va a ser el cuadro básico de medicamentos, el número de moléculas totales que se manejan, y otra es en cuanto a la respuesta de la demanda, en cuanto a la receta médica. En muchas ocasiones se hacen recetas médicas a pacientes fuera del cuadro básico porque no están dentro de este cuadro básico, y por eso es el que estamos realizando en conjunto con la Organización Panamericana de la Salud en este momento la actualización del cuadro básico de medicamentos para lograr adecuar la oferta con base a una demanda real y lograr tener un abastecimiento adecuado y esperado en ambos procesos, tanto de oferta como de demanda, ¿de acuerdo? Pero para hablar de Secretaría de Salud, en cuanto a la oferta del cuadro básico de medicamentos, según nuestro cierre de la unidad logística de medicamentos e insumos, tenemos en diferentes segmentos, porque el abastecimiento no es general, es un cuadro básico diferente según nivel de complejidad o capacidad resolutiva. Para hospitales psiquiátricos tenemos un 92% de abastecimiento en este momento, un 85% para especialidades pediátricas, un 84% de abastecimiento para especialidades críticas, es decir, como las que usted encuentra en el Hospital Tórax, en Leonardo Martínez, entre otros. Y dentro del almacén regional, ¿verdad? Es decir, que medicamento que entra según la programación de licitación o adquisición es medicamento que el mismo día o a más tardar 3 días estamos entregando a los diferentes almacenes regionales. Es decir, que el medicamento que está en el almacén, el abastecimiento total es de un 56% en el almacén central. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Porque no nos interesa tener ese almacén en un 92 o en un 100% de abastecimiento. Nos interesa que este medicamento esté en los establecimientos de salud. Aclaro y reitero, con base a la oferta según el cuadro básico de medicamentos. Aquí el verdadero esfuerzo y trabajo y donde sí se va a encontrar esa capacidad resolutiva es que culminemos el proceso que estamos trabajando en conjunto con la Organización Panamericana de la Salud para la actualización de este cuadro básico de medicamentos. Es decir, que lograr adecuar la oferta de la Secretaría de Salud con base a una demanda real, para que esa percepción y esa medición que usted haga con base a una receta sea la misma receta médica que encuentre respuesta con base a la oferta que hace Secretaría de Salud. Para eso Sí. esto es un proceso técnico, es un proceso especializado, pero hay que mencionarlo, que hay que adecuar esta oferta de Secretaría de Salud con base a la demanda real. ¿Qué Le pongo un ejemplo en mejores palabras, licenciada. Hay medicamentos, en este caso, por ejemplo, madres que acuden a establecimientos de salud de un primer nivel de atención, centros de salud por un resfriado común, en el cual pues nosotros tenemos una oferta clara de medicamentos. Lo tratamos de una manera, por poner un ejemplo, con acetaminofén o difenidramina o otra molécula propia de Secretaría de Salud. Pero el médico le pregunta a la madre si tiene el acceso para comprar otro medicamento. Entonces le receta uno un nombre comercial, por ejemplo, antigripal redondo, ¿de acuerdo? Pero antigripal redondo no forma parte del cuadro básico de medicamentos. Y Ujú. cuando usted le pregunta a la madre, ¿encontró el medicamento que le recetaron en el establecimiento de salud? La respuesta va a ser no, no, no lo encontré. ¿Por qué?
porque esa oferta de la Secretaría de Salud no necesariamente se adecúa a la demanda que la percepción o que la población requiere. Pero ¿De ¿qué se acuerdo? puede hacer ahí, doctor? Porque, mire, les Ese es están el proceso recetando medicamentos que no los tienen ustedes y les está costando a esta gente una cantidad de dinero que tal vez ellos no pueden pagarlo. Ese es el proceso que estamos realizando semana a semana en conjunto con OPS, en conjunto con Unidad Logística de Medicamentos e Insumos, en conjunto entre primer y segundo nivel de atención de la Secretaría de Salud, la actualización del cuadro básico para lograr en Sí. esta administración garantizar que la oferta de la Secretaría de Salud se adecúe a la demanda de la población. ¿De acuerdo? Para, como usted menciona, esa percepción ciudadana, ese grado de satisfacción, ese indicador que la satisfacción del usuario mejore pues porcentualmente en este año, ¿no? Ok, entonces ustedes están trabajando en esto para que los médicos no receten cosas que tal vez ustedes no tienen, porque eso sí nosotros lo habíamos visto y eso está dañando la economía de muchas personas. ¿Qué le podemos decir a este informe de la ASJ que dice que hay un desabastecimiento de un 51% en algunos centros hospitalarios? ¿Esto es real? ¿Pasa en algunos lugares que se esté dando un desabastecimiento bastante grande? Le reitero, este es un proceso con base a una oferta. La pregunta que se hace es en contra de una receta médica. El abastecimiento en el cuadro básico de medicamentos, lo menciono, supera el 92% para centros de especialidades, un 85% para primer y segundo nivel de atención y un 56% que tenemos de abastecimiento en el almacén, es decir, donde tenemos almacenados los medicamentos. Nos interesa que estos medicamentos estén en los establecimientos de salud. Ahora, este porcentaje de abastecimiento es en contraste al cuadro básico de medicamentos. ¿De acuerdo? Para responder a su pregunta, el proceso técnico que estamos manejando es la actualización del cuadro básico de medicamentos para adecuar la oferta de la Secretaría de Salud con base a la demanda real de los usuarios. Ok, perfecto. Bueno, vamos a estar entonces pendientes. Y otra de las denuncias que nosotros aquí recibimos mucho es el tema de los medicamentos para personas con cáncer. ¿Qué podemos decirle a todas estas personas con cáncer que hoy lo están viendo, viceministro? Bien, no solamente Secretaría de Salud en su política de alto costo, no solamente es cáncer, sino que tenemos asociaciones de enfermedades raras, enfermedades desatendidas, hemofilia, epilepsia, cáncer, como usted menciona, entre otras. La respuesta no es fácil, es compleja. Son procesos y políticas públicas que no necesariamente su impacto se ven en estos primeros 6 meses de todo lo que estamos creando, el fortalecimiento, por ejemplo, del San Felipe para que mejore esa capacidad resolutiva en los pacientes que padecen cáncer. Hemos tomado bien el continuar pues con convenios de gestión, por ejemplo, con la Fundación Emma Romero. Ahora se va a sumar otra fundación para los pacientes en San Pedro Sula. Vamos a crear también otros asocios y convenios para llevar esta terapia al cáncer al primer nivel de atención. Pero reitero, esos procesos en este momento están como tal a nivel de procesos. No necesariamente esa respuesta se ve de manera inmediata. Son políticas de alto costo que tenemos dentro de la Secretaría de Salud y no solamente para los pacientes con cáncer. Tenemos también asociación de pacientes que padecen enfermedades raras, ¿verdad? Enfermedades desatendidas, que también estamos creando esa política de alto costo que garantice el abastecimiento de ese insumo. A razón de ello, estamos trabajando de la mano con la Asociación de Pacientes, un grupo de médicos especialistas, y todo forma parte pues, de la actualización de este cuadro básico de medicamentos que estamos realizando, pero reitero, es un proceso altamente especializado, es un proceso complejo que sí es cierto, su respuesta se traduce en la adquisición y obtención del medicamento por parte del usuario, ¿de acuerdo? Pero para lograr obtener este medicamento y lograr adquirirlo a través de los diferentes procesos de administración pública y que la ley pues, de compras del Estado me obliga a hacerlo de esa manera, hay que pasar por un proceso de actualización de todo este marco normativo. ¿Qué medicamentos, solo rápidamente, qué medicamentos me podía decir usted que en estos momentos no es que estén totalmente desabastecidos, pero
pero que les está costando por su costo, por la dificultad para importarlos. Digamos, solo unas 5 enfermedades que tal vez les esté costando a ustedes. Bien, vaya, para poner, no nos vamos a ir tan lejos, ¿verdad? Este fin de semana tuvimos un paciente, un menor de edad, que fue ingresado en la unidad de cuidados intensivos en el Mario Catarino Rivas. Es un paciente que padece hemofilia tipo A. Recientemente tuvimos el tercer Congreso Iberoamericano de Enfermedades Raras, en los cuales, pues, Secretaría de Salud participamos para dar a conocer la diferente política pública de alto costo que se está manejando para la atención de estos pacientes, ¿verdad? Y voy a mencionar este ejemplo porque es los ejemplos más frecuentes que tenemos, pacientes con cáncer y pacientes con hemofilia. Únicamente el costo de esta atención, ¿verdad? Un paciente en una estadía de 3 días nos lleva aproximadamente 1 millón de lempiras, únicamente por un paciente o para un tratamiento, para garantizar la continuidad del tratamiento del paciente. Cuando digo continuidad del tratamiento, es que es referido desde un centro de salud, una unidad de atención primaria o un centro integral de salud a un centro de referencia nacional como el Hospital Nacional Mario Catarino Rivas. Una vez que llega al Hospital Nacional Mario Catarino Rivas, no es un medicamento de uso frecuente y que está garantizado el abastecimiento, sino que es un medicamento que se realiza la compra con base a una demanda, pero esta demanda también responde a una planificación propia a nivel central. Entonces, este es el tipo de retos que nos estamos encontrando y es el tipo de soluciones que estamos buscando en la actualización de este cuadro básico de medicamentos. Y por eso es que hemos dividido las compras y las adquisiciones y la dotación en políticas de alto volumen, es decir, los medicamentos que son de uso diario, y las políticas de alto costo, como el ejemplo que acabo yo de mencionar. Y pudiese mencionar otras enfermedades desatendidas que históricamente pues no se puede adecuar el presupuesto único, es por el número de casos, por eso reciben el nombre de enfermedades desatendidas o enfermedades raras, pero que Secretaría de Salud está en la obligación y estamos en el diseño y en la construcción de este proceso para esa política de compras, adquisición y dotación de medicamentos de alto costo. Ok, muchas gracias, viceministro. Vamos a la pausa. Cuando regresemos al cierre, hablamos del sarampión. Ya volvemos. Y bien, ya para el cierre, viceministro, ¿hay vacuna para el sarampión y cómo está la cifra de casos de sarampión aquí en Honduras? Bien, gracias por la oportunidad que me da de hablar de este tema que es bastante importante. Actualmente, pues hasta la semana epidemiológica anterior teníamos 12 casos. Este fin de semana se reportó un nuevo caso de una menor de 6 meses. Cabe destacar que en la gran mayoría de estos casos, es decir, el análisis que realizamos el sábado, de estos 12 casos, 6 de ellos eran importados y los otros 6 pues eran de transmisión por contacto frecuente e íntimo, es decir, que eran familiares, vecinos que estuvieron en contacto con estos casos. Hasta ahora no tenemos una transmisión autóctona. Tenemos un total de 13 casos, ¿verdad? De los cuales estos 13 casos están estables, están en seguimiento, se han dado seguimiento a todos los contactos. Este último caso, pues, fue bastante complejo, dado que sus familiares y cuidadores se dedican al sector transporte en el departamento de Cortés y ellos, pues, se fueron del hospital. Nos costó trabajo identificarlos. Ya garantizamos que los cuidadores, los padres y los que están en contacto nuevamente tuvieran su refuerzo, los que ya estaban vacunados, y los menores pues de 5 años que estaban en contactos, vigilar pues el cumplimiento de todo su cuadro de vacunas, ¿no? Que lo estuvieran cubierto. Actualmente tenemos 13 casos, ¿verdad? De estos 13 casos no ha sido fácil llegar a este número, lograrlo mantener estas medidas de contención. Hemos tomado medidas un poco duras en el sentido de que todas las personas que salieron en esa época del mundial que tuvimos en México y Estados Unidos tuvieron que vacunarse para salir a estos países, México, Guatemala, Estados Unidos y Canadá. A razón de ello, pues es el número de casos que tenemos en comparación o en contraste a 30,000 casos que reporta Guatemala, 29 casos que reporta El Salvador
y más de 25 fallecimientos que se reportan en estos países, ¿de acuerdo? Honduras no ha reportado ningún fallecimiento. Honduras, pues, en contraste con Guatemala, 30.000 casos. Nosotros solamente por las diferentes medidas que hemos tomado desde el nivel central, equipos de respuesta rápida a nivel local, vacunadoras que se han contratado para lograr estas coberturas, pues destacamos el número de casos que están estables, los hemos identificado y están pues en seguimiento. Esta consecuencia no solamente lo puedo decir por Honduras, sino que a nivel regional, Canadá perdió su certificación de cero casos sarampión porque reportó casos de sarampión. Estados Unidos pues tiene un número alto de casos de sarampión, México y Guatemala también. Se dio por todo este tema, este movimiento no vacuna, ¿verdad? Que surgió hace un par de años y a razón de ellos que tenemos este brote de esta enfermedad, que en muchas ocasiones países habían logrado ya su certificación de cero casos y que hoy por hoy pues nos está costando trabajo volver a vacunar a estas personas. Hay muchos niños pues cuyas madres no los han vacunado. Tenemos más de 400 niños en la región de Cortés en los cuales están cero dosis, es decir, que no tienen ninguna vacuna de su esquema de vacunación. Nuestros equipos de respuesta rápida se están desplazando en las diferentes regiones del país. Destacamos pues la contratación de más de 300 vacunadoras que se hicieron en este contexto para lograr una mayor cobertura de Sí, vacunación. Hemos logrado la compra de insumos en conjunto con la Organización Panamericana de la Salud. Entiéndase por sí. insumos, compra de vacunas, jeringas, entre otras, para lograr alcanzar estas coberturas. Pero reitero, esto al igual que otras enfermedades, es una corresponsabilidad compartida entre Secretaría de Salud y familias. Realmente el llamado es a todos los familiares, cuidadoras, en Sí, que acudan a los establecimientos de salud a vacunarse. ok. Las vacunas son gratuitas, las vacunas son seguras y las vacunas salvan vidas. Y es la única medida eficaz que tenemos para el control de las diferentes enfermedades que son prevenibles por vacunas. Bien, ministro, viceministro, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la oportunidad. Saludos, Jackie. Gracias. Bien, muchísimas gracias al subsecretario de Salud, Ángel Eduardo Midense, que nos ha hablado de varios temas a vacunarse en contra del sarampión. Nosotros así finalizamos, los esperamos la próxima.